Un cordial saludo a todos los participantes de este curso de Excel básico. Quiero felicitarlos por tomar la iniciativa de querer mejorar, agregar conocimiento y crecimiento profesional a sus vidas. Es importante en este momento frente al entorno social en el que estamos, donde debemos ser competitivos, el aprender más, el conocer más herramientas que nos puedan servir como conocimiento complementario en nuestras profesiones. En el módulo que vamos a ver el día de hoy, de los 5 propuestos, es el módulo relacionado con el entorno de trabajo de Excel. Vamos a desarrollar actividades en las cuales vamos a conocer sobre la barra de herramientas, las barras, perdón, de herramientas, las barras de fórmulas y el área de trabajo. Después vamos a tocar tipos de datos y formatos como segundo tema, el cual se divide en los tipos de datos que Excel maneja, los formatos de datos, cómo se le da forma a todos los diferentes tipos de información y cómo se formatea o se organiza la información de las celdas. Y por último vamos a dar ejemplos prácticos de cada uno de ellos. Entremos en materia. Vamos a iniciar con entorno de trabajo de Excel. El entorno de trabajo de Excel esta es una versión de Excel Office 2013. En las diferentes versiones de Excel, desde la 97 hasta la última que haya salido al mercado, el Office 2019, los entornos gráficos pueden cambiar, pero las herramientas son las mismas. Excel, Microsoft ha añadido algunas herramientas adicionales a la medida de que quiere ir mejorando la aplicación. Haciendo un paréntesis, quiero comentarles que Excel es el nombre que le da Microsoft a una aplicación que es de su propiedad, pero realmente el nombre general de este tipo de aplicaciones se denomina hoja de cálculo. Entonces Excel es una hoja de cálculo fabricada o producida por Microsoft, una empresa norteamericana que en este momento tiene el monopolio mundial en el desarrollo de paquetes informáticos de ofimática para oficinas, para empresas. Por eso se ha vuelto tan popular y tan necesaria aprenderla a manejar, porque en la mayoría de empresas donde elaboramos o donde desarrollamos actividades, hasta en los equipos de escritorio, en los equipos personales, se encuentra esa herramienta. Hay otro tipo de herramientas de otros fabricantes, pero esta es la más popular, por eso siempre invito a las personas a que aprendan sobre las herramientas que son más populares o más conocidas o más utilizadas, porque en su perfil de hoja de vida va a ser más llamativo el hecho de que tengan conocimientos en herramientas que son las que más se utilizan en el mercado laboral. Volviendo al tema, como les decía, Excel tiene diferentes visualizaciones gráficas dependiendo de la versión. En esta versión de Office 2013, que es la que tengo instalada y la cual les voy a compartir, el entorno de trabajo o el entorno gráfico, en la parte inferior, aquí donde tengo el cursor, en este sitio, esta versión genera una sola hoja de cálculo. En otras versiones genera hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Cuando no se ha guardado el archivo, en la parte superior aparece el consecutivo del libro. En este caso, como es el primero abierto, aparece como libro 1. Entonces existe un libro que contiene una n cantidad de hojas de cálculo. Como les decía, predeterminadamente en algunas versiones vienen 3, en esta viene solamente una, pero pueden tener n cantidad de hojas de cálculo. Aquí se pueden abrir dándole clic a este más, nuevas hojas de cálculo. Cada una puede trabajar independiente o podemos relacionarlas entre sí si en algún momento necesitamos de una hoja de cálculo tener información para generar resultados o fórmulas o operaciones en otra hoja de cálculo. Es decir, en una podemos tener el contenido de una base de datos de información
y en otra hoja de cálculo podemos sacarlos consolidados, como por darles un ejemplo. Cuando le damos el nombre a este archivo, se reemplaza este título que tiene, en este momento no está guardado el archivo, se reemplaza este título libro 1 por el nombre al cual se le dé. Archivo, guardar como, escogemos dónde lo queremos guardar, entonces se nos abre la ventana de guardar como. En este caso voy a utilizar para guardarla en el escritorio. Ustedes pueden tener una ubicación diferente para poderla guardar predeterminadamente, o por referencia se tiene como sitio para guardar mis documentos, pero ustedes pueden escoger el sitio que les parezca, porque puede ser un disco duro portable, puede ser una memoria USB. Le damos el nombre y le damos guardar. Ok. Si revisamos en la parte superior, se reemplazó el nombre de módulo 1 de libro 1 por módulo 1 Excel básico. Ya tenemos la seguridad de que el archivo está guardado. Es muy importante que esto se haga. En algunas ocasiones, cuando estamos desarrollando actividades, no solamente de Excel, cualquier tipo de aplicación, y estamos trabajando sobre el entorno de trabajo, hemos hecho una serie de contenido, y de un momento a otro se va la energía y no estamos trabajando en un portátil o no tenemos un equipo con soporte de energía, la información se pierde. Dependiendo de la versión, no les recupera la información, entonces pierden el trabajo. Entonces, consejo principal, que esto hace parte de los conocimientos general de informática básica. Siempre antes de empezar a realizar alguna actividad con una aplicación, primero guardarla y darle un nombre antes de empezar a desarrollar actividades, para que se eviten el dolor de cabeza de que se les pierda la información si por algún motivo se va la energía. Bueno, listo. Después de estos paréntesis, volvamos entonces nuevamente a nuestra capacitación con respecto a Excel básico. Como les decía, el entorno gráfico de Excel cambia dependiendo de la versión. En este caso vamos a hacer un general. Vamos a iniciar con las barras de herramientas. Las barras de herramientas vamos a revisarlas de izquierda a derecha. La que se toma siempre como referencia, donde Excel entra y automáticamente se abre la barra de herramientas, es la de inicio, que tiene contenidas unas subherramientas que son las más populares o las de uso más continuo. La de portapapeles, donde está la herramienta de pegar, está la de cortar, la de copiar y la de copiar formato, que a su medida que lo vayamos utilizando los voy a ir explicando. La de fuente, que tiene que ver con el tipo de letra y con el tamaño de la letra. Negrilla, cursiva, subrayado, esto es para darle formato a las celdas. Color del fondo, color del texto. Alineación, la alineación son herramientas en las cuales podemos organizar la información, si queda arriba, abajo, izquierda, derecha, en el centro, darle cierta inclinación o ubicación dentro del contexto del documento, dentro del contexto de la hoja de cálculo, que más adelante las vamos a ir manejando. Número tiene que ver con todo el tema de poderle crear algunos datos dependiendo de su uso. Si son números, si son para uso de cálculos, operaciones matemáticas, o solamente texto, si están relacionados con dinero. Estilo son algunas plantillas que vienen predeterminadas en Excel para poder definir qué tipo de diseño le podemos llegar a dar de algunas propuestas que nos presenta la hoja de cálculo frente al tema de colores y combinación de colores y tipos de letra. Excel nos presenta otra herramienta que se llama celdas. Está relacionada con poder quitar, eliminar, reemplazar, sustituir celdas, filas o columnas. Y por último, modificar, la cual tiene algunas herramientas basadas en búsqueda de información, borrar información, reemplazar información. Estas las vamos a ir viendo, sobre todo estas últimas, estilos, celdas, y modificar a la medida que las necesitemos. No creo que las implementemos todas, porque
Estas nos dan para hacer cursos totalmente específicos con respecto a ellas. Excel tiene una cantidad de herramientas las cuales tienen una funcionalidad bastante amplia. Entonces nos quedaríamos cortos en este curso dándoles una información muy específica frente a cada una de estas herramientas. Por eso vamos a manejar los generales. Y después, con mucho gusto, vamos a colgar capacitaciones o cursos sobre herramientas específicas dependiendo de la necesidad. Si ustedes ven que tienen algo específico que desean aprender y lo podemos llegar a manejar con mucho gusto, podemos crear el contenido, el curso para que lo podamos lanzar y puedan adquirir información específica sobre algunas herramientas o algunas formas de trabajo de Excel. Siguiente herramienta que tenemos es insertar. Entonces en insertar nos encontramos con unas herramientas de trabajo avanzado que dan para un curso específico que tiene que ver con tablas dinámicas. Generalizando, estas tablas dinámicas se manejan para sacar consolidados de información, de listados de información o de bases de datos de información. Ilustraciones para poder insertar imágenes. Aplicaciones de Office es poder insertar otro tipo de herramientas diferentes. Por ejemplo, poder insertar una herramienta relacionada con otra área, con PowerPoint, insertar alguna herramienta hecha con Publisher o otro tipo de aplicación. Gráficos es insertar un gráfico estadístico el cual utiliza información contenida en una tabla para poderla mostrar estadísticamente. Este Power BI es para mostrar informes, para crear informes. Esta herramienta, estas dos, esta Power BI y mini gráfico no los vamos a utilizar, pero tienen que ver con crear fórmulas, crear operaciones matemáticas. Esto es para filtrar información dependiendo a necesidades específicas en una base de datos. Hipervínculos es para crear vínculos a páginas web, a dominios, a archivos que se encuentran ubicados en otro lado para poderlos traer o poderlos abrir desde la hoja de cálculo. Texto es insertar algunas herramientas complementarias para poder crear información específica flotante dentro de la hoja de cálculo, entonces queda como información flotante. Y por último, unas herramientas donde se pueden incluir símbolos específicos que no se encuentran incluidos dentro de las teclas tradicionales del sistema de las teclas que tenga su teclado ya sea de portátil o de equipo de escritorio. Aquí les doy un ejemplo de ese tipo de fórmulas o de ecuaciones de símbolos especiales en las matemáticas que se pueden llegar a manejar para poderlas insertar en el momento en que se necesiten. Seguimos con nuestro gráfico, con nuestras herramientas. Diseño de página. En diseño de página nos vamos a encontrar con temas. Temas son plantillas que nos da Excel para que podamos personalizar con colores, tamaños, formas, tipos de letras. Una hoja de cálculo. Aquí les muestro algunos ejemplos de las que muestra Excel de cómo se puede manejar esta herramienta de temas. La siguiente herramienta se llama configuración de página. Entonces en la configuración de página que es muy similar a la que se maneja en Word, es donde definimos el interlineado, las márgenes izquierda, derecha, superior, inferior, la orientación del papel, el tamaño del papel, el área de impresión que queremos generar en el momento en que lo mandemos la hoja de cálculo para que sea impresa, como les decía, saltos de página, el fondo que le queremos dar. Resumiendo, son herramientas para configuración de página de impresión. Ajustar área de impresión es una herramienta que tiene Excel para poder reducir o aumentar el tamaño de una hoja de cálculo para que quede perfecta, o salga completa en una impresión y no salga en 2 o 3 páginas, dependiendo del tamaño de la información, el tamaño de la hoja de cálculo. Le podemos configurar de tal manera en que se pueda reducir, ampliar, para que salga la impresión perfecta, salga completa en una o en varias hojas en el momento de la impresión. Opciones de hoja de cálculo.
es más de visualización, donde podemos activar o no activar herramientas que nos sirven como guía en el momento en que necesitemos trabajar. Como ven, si yo le activo o le desactivo las casillas de verificación, se activan o desactivan algunas herramientas relacionadas con el área de trabajo. Organizar es una herramienta que se utiliza más con los gráficos, donde podemos traer al frente, atrás, solapar imágenes dependiendo de lo que necesitemos. Entonces podemos tener tres imágenes, entonces necesitamos que una de ellas está detrás de las otras dos. Con esta herramienta podemos organizar ese tipo de necesidad. Fórmulas. Esta es la razón de ser de nuestra hoja de cálculo, esta barra de herramientas. Realmente la hoja de cálculo, con su nombre lo determina, se basa en poder crear cálculos, operaciones matemáticas. Esa es la función principal, usarla con este fin. Por eso es muy popular en las empresas, porque les facilita en las áreas donde necesiten hacer operaciones o ser consolidados, sacar promedios, sumas, estadísticas, poder utilizar la hoja de cálculo para facilitarle el trabajo, ahorrarle tiempo y sobre todo poderles garantizar que los resultados son reales y son confiables. Entonces en esta barra de fórmulas vamos a encontrar por categorías los diferentes tipos de fórmulas que vienen en hoja de cálculo Excel, que después vamos a ir ampliando cada una de ellas. Hablemos un general. Suma, normalmente autosuma se utiliza para sumar una cantidad de celdas que están seleccionadas. Recientes son las que más se han utilizado comúnmente. Financiera tiene que ver con toda una serie de fórmulas que tengan que ver con el área de finanzas. Lógicas, falso, verdadero, sí o no, negación, verdad. Texto, hacer operaciones matemáticas basadas en texto. Operaciones matemáticas basadas en fecha y hora. Estas son fórmulas para búsqueda y referencia de información dentro de una hoja de cálculo. Estas son fórmulas relacionadas con las matemáticas y la trigonometría. Y estos tienen unas funciones adicionales: estadística, ingeniería, cubo, compatibilidad, y cada una de ellas tiene unos subtemas donde muestra unas fórmulas dependiendo a la necesidad del usuario. Administrar nombres o nombres definidos. Excel le permite dar nombres propios a una celda o un grupo de celdas, que más adelante les voy a comentar de qué se trata. Y esta herramienta auditoría de fórmulas es una herramienta o una barra de herramientas que tiene una serie de opciones que le permiten al usuario poder buscar información específica, referenciarla, compararla para poder hacer procesos de auditoría. Ejemplo, si hay duplicación de información, si hay información que coincida por algo específico, por un tema específico, por una fecha, por una hora, se puede hacer filtros de información o se puede sacar información consolidada dependiendo de algunos criterios específicos. Estas últimas no las vamos a manejar, las vamos a dejar para temas más puntuales. Nos vamos para la barra de herramientas datos. En la barra de herramientas datos, a nivel general, esta barra de herramientas sirve para poder administrar información que se encuentre en una hoja de cálculo para que se comporte como una base de datos tradicional. Cada una de estas herramientas aporta al usuario la posibilidad de poder, de una hoja de cálculo, poderse comportar como una base de datos, que es un tipo de herramienta un poco más robusta, pero Excel lo permite. Revisar. Aquí hay unas herramientas que ustedes conocen, por ejemplo ortografía. Entonces ortografía nos permite revisar ortográficamente el contenido del texto que encontramos. Obviamente escoger el idioma.
las más conocidas son las más populares. Nuevo comentario, o sea, podemos hacer comentarios o aclaraciones de una celda o un grupo de celdas sobre un tema específico para poder complementar el contenido y que ese contenido del comentario no influya sobre la operación matemática que se esté realizando en una celda específica. Esa es una funcionalidad que tiene Excel con respecto al uso de los comentarios. Estas últimas herramientas generan la oportunidad de generar seguridad a las hojas de cálculo. Podemos crearles una contraseña, podemos también crear la posibilidad de que se congele la información, de que nadie por error vaya a borrar algunas fórmulas que se puedan ocultar o que necesitemos que por error no escriban sobre un espacio específico o una celda o un grupo de celdas, lo podemos proteger utilizando esta herramienta. Y por último tenemos la barra de herramientas vista. La barra de herramientas vista está relacionada exclusivamente en cómo vamos a ver nuestro entorno de trabajo, cómo vamos a ver el área en el cual estamos trabajando. Aquí estoy dándole clic a algunas de estas herramientas para que vean cómo funciona. Dependiendo de la necesidad, el usuario utiliza una u otra. De esta no vamos a hacer referencia. Nosotros nos vamos a concentrar en la barra de herramientas o la barra de herramientas de la primera opción de inicio. Pero esta es la funcionalidad de esta, a nivel general, de esta barra de herramientas vista. Vamos a regresar a la de inicio y las herramientas que vamos a encontrar acá, que como les digo son las que más vamos a trabajar. Ok, continuando con el tema, vamos a hablar un poco sobre la barra de fórmulas. Barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta. Vamos a manejar todo esto desde donde estoy apuntando mi cursor, mi puntero, perdón, hasta acá, hasta el final. Todo esto se le llama barra de fórmulas. Esta primera parte nos dice la celda que está resaltada o el grupo de celdas que están resaltadas, pero siempre se toma como referencia a la primera de un grupo. Entonces esta es la celda A1. Ahora les comento de qué se trata esto. Y acá en este espacio nos permite ingresar una fórmula. Entonces en este espacio se puede digitar, pero las fórmulas se manejan inicialmente. Esto es una parte introductoria que voy a adelantar acá en el módulo 2. Para iniciar una fórmula se inicia con el símbolo igual o con el símbolo más. Son las dos formas en las cuales se inicia una fórmula en Excel. Estas herramientas, esta es para cuando hay una fórmula, por ejemplo 5 más 4, la borremos. Esta herramienta, la última, la FX, nos abre una ventana en la cual nos lista en esta ventana todas las barras de herramientas fórmula que existen, que si lo relacionamos es como si fuéramos acá a fórmulas y seleccionáramos cualquiera de estas herramientas que encontramos acá en la biblioteca de fórmulas. Entonces acá vamos a encontrar exactamente lo mismo como si le diéramos que le da fórmulas a esta barra que llama biblioteca de fórmulas. Es exactamente la misma si le damos FX. Entonces nos lista todas las herramientas que existen. Las que seleccionemos nos listan en la parte de abajo las fórmulas que se pueden llegar a utilizar. El nombre que le da Excel a estas fórmulas son macros. Ese es el nombre. Si en algún momento ustedes se encuentran con un contenido o algún tutorial o información adicional o de pronto tienen la oportunidad de participar en otra capacitación, el docente, el tutor puede llamar macros a cada una de estas fórmulas. Ese es el nombre que se le da también. Bueno, entonces acá es donde se pone la fórmula. Vuelvo y repito, se inicia con un igual o con un más, no las dos, con una de las dos. Si nosotros colocamos una fórmula como esta, se van a dar cuenta que en la celda que está ubicado el cursor o donde se resaltó va a aparecer. Significa que en ese sitio, después de que le demos a esta flechita
o le demos Enter, estamos diciendo al Excel que esa fórmula es la que queremos dejar. Como hablamos que hoja de cálculo tiene que ver con operaciones, pues precisamente eso es lo que nos hace Excel en esta celda. Nos suma 3 más 5 y el resultado nos lo muestra en esa celda. Entonces la celda nos muestra el resultado, más no nos muestra la operación, siempre y cuando esté antepuesta a la fórmula el símbolo igual. Si yo lo quito y le doy Enter, va a aparecer es el mismo texto que yo tengo ubicado acá. Entonces, para que realice la operación, le tenemos que poner el más o el igual. Aquí lo hice con más, él automáticamente me lo cambió igual. Ok, entonces esa es la funcionalidad de la barra de fórmulas, que como les dije es la razón de ser de la hoja de cálculo. Por último, vamos a hablar sobre el área de trabajo. El área de trabajo que tiene Excel es donde encontramos las hojas y todo este espacio de celdas, que voy a resaltar parcialmente algunas de ellas. Aquí resalté parcialmente algunas de ellas. Y está organizado de la siguiente manera. El área de trabajo está compuesta por unas columnas que están referenciadas con títulos de letras A, B, C y así sucesivamente. Cuando se termina la Z en nuestro abecedario, se empieza a manejar así, Excel la maneja así, A, B, hasta que llega a Z, hasta que llega a Z, y después continúa con el consecutivo del anterior, BA y así sucesivamente. Y por filas, las filas son las que están referenciadas por números, que son estas que estoy señalando. Esto sí, obviamente tienes un número consecutivo. Cuando nosotros seleccionamos, cuando se habla de seleccionar, hago la aclaración de la palabra seleccionar, estoy haciendo referencia a que escojo una celda, cualquiera de este grupo de celdas que se encuentran ubicadas en este espacio. Cuando se selecciona una de ellas, acá en la parte superior, donde dice cuadro de nombres, va a aparecer la referencia a esa celda. Entonces, acá está resaltada la celda que está ubicada en la columna D, en la fila 4. Columna D, fila 4. Esa es la celda. Y la celda que se selecciona es en la cual vamos a introducir información, vamos a modificar información, vamos a hacer algún tipo de operación matemática, vamos a modificar, vamos a darle un formato a la celda o cualquier tipo de operación que vayamos a realizar. Resumen, el área de trabajo está compuesta por celdas que están ubicadas o organizadas por filas y columnas. Y para hacer referencia a la ubicación de una de ellas, simplemente se hace referencia primero a la columna y segundo al número de la fila, el cual va a aparecer en la parte superior en cuadro de nombres. Ok. Dentro del área de trabajo hay una forma específica en la cual vamos a trabajar. Voy a agregar acá unos temas específicos que vamos a manejar acá. Entonces vamos a repetir referencia celda. Que fue la introducción que les hice. Referencia a un grupo de celdas.
Ok, vamos a tocar estas dos. Entonces repito, referencia a una celda es donde se ubique o donde se resalte, ya sea con el cursor o ubicándolo con el puntero, se referencia por la letra que corresponda y el número de la fila que corresponda. Cuando hablamos a referencia a un grupo de celdas, es cuando no referenciamos una sola, sino referenciamos más de una. Es decir, vamos a seleccionar, vamos a utilizar, ya sea para una operación, ya sea para crear un formato, un grupo de celdas, más de una celda. Cuando manejamos el mouse, lo podemos hacer simplemente seleccionando con clic sostenido la cantidad de celdas que vamos a referenciar. En ese caso, tomé desde la C2 hasta la E2 y desde la C6 hasta la E6. Este tipo de referencia, ¿cómo hago yo para decirle a Excel que yo tomé esa cantidad de celdas para algún uso? Como les digo, puede ser para sumar, puede ser para hacer una operación matemática de otro tipo, para crear un tipo de formato, para cambiar el contenido de esa información o simplemente para borrarla. Este tipo de referencia voy a ponerla acá, en este espacio. O agreguémosla como un comentario de una vez para que trabajemos los comentarios. Se toma como referencia a esto la primera de esta cantidad de celdas seleccionada, que es C2, y se toma la última, que se llama E6. C2, E6. Vamos a agregar un comentario. Entonces, una referencia a celdas de ese tipo se maneja. Se toma la de la parte superior, venga, las resalto acá para que quede más fácil poderla identificar. Entonces vamos a resaltarla de la siguiente manera. Vamos a ponerla en un recuadro para que nos quede más fácil identificarla. Borremos esto más bien para que sea un poco más fácil. Entonces se toma como referencia esta, que es C2. Vamos a identificarla acá, C2. Y esta, que es E6. Y en el medio de las dos se colocan dos puntos de esta manera. Cuando yo selecciono de esta manera, Excel entiende que cuando yo digo C2, dos puntos E6, le estoy diciendo que seleccioné desde la celda C2 hasta la celda E6, incluidas todas las que se encuentren dentro de esa malla o dentro de esas referencias tanto en fila como columna. A estas dos se llama diagonal principal. Si ustedes tienen conocimiento en otras áreas, por ejemplo en las matemáticas, se utiliza, o en las finanzas, se maneja la diagonal principal en algunas herramientas para operaciones financieras. Excel maneja como referencia para más de una celda seleccionada, tomar como base la primera celda y la última de su diagonal principal de esta malla o de este conjunto de celdas. Y en medio de las dos se coloca dos puntos.
Entonces cuando yo selecciono esto, también estoy incluyendo las que están seleccionadas, es decir, D2, E2, todas las que están sobre la fila desde la C2, C3 hasta la E3 y sucesivamente hasta acá. Y esta sería la forma en cómo yo referencio esa cantidad. Si yo me voy para el nombre de la celda, me toma siempre la primera celda de la parte superior de la diagonal principal, que es C2. Este tipo de referencia es referencia a rango. Entonces, esta referencia, vamos a aclararla acá, este sí es, se llama referencia, es un rango. Y es una referencia a un rango. Ok, eso es una referencia a un rango. Entonces, ¿qué es un rango? Es seleccionar dos o más celdas. Y la referencia se toma la celda de la parte superior o de la parte inferior. Si en este caso, bajo este ejemplo, estamos tomando filas o columnas, pero si el caso es de esta manera, es decir, estoy utilizando la misma fila 9, pero son 4 columnas diferentes, aplicaría de la siguiente manera. Entonces se toma la primera y se toma la última de ese rango de celdas seleccionado. Entonces, ¿cómo nos quedaría la referencia a ese rango? Nos quedaría C9, C9, dos puntos, E9. Entonces aquí tenemos C9 y aquí tenemos E9. Si fuera por columna, es decir, si yo seleccionara de esta manera un rango, se toma como referencia la primera, que es E11, y la última, que es E17. Entonces, ¿cómo quedaría la referencia? La referencia quedaría E11, dos puntos, E17. Ok, recapitulemos. Referencia a una celda es seleccionar una de ellas. Referencia a un rango es seleccionar más de una celda, incluyendo filas o columnas, donde se toma para la referencia la celda de la parte superior izquierda y la de su diagonal inferior, separadas entre ellas por dos puntos. Cuando la referencia a un rango está basada sobre una misma fila, se toma la primera celda, dos puntos y la última celda. Si la referencia está sobre la misma columna, se toma la primera celda de su referencia y la última de su referencia, separadas por dos puntos. Y todas las celdas que estén incluidas dentro de ellas se incluyen dentro de lo que se vaya a realizar. Una operación, una suma, una resta, una modificación de un formato, cualquier tipo de orden que se le dé a Excel, se va a referir exclusivamente a la información que esté contenida en esos rangos o en esas celdas que contengan ese rango. Esto es muy importante, esta parte, esta introducción que estoy haciendo, dándoles ejemplos de cómo funciona la referencia a una celda o la referencia a un rango, porque cuando empecemos a usar fórmulas vamos a utilizar mucho esta referencia. Pero es muy sencilla. Sin embargo, si hay dudas, si hay preguntas, con mucho gusto en el foro o con mucho gusto lo podemos hacer por WhatsApp. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para poder interactuar con ustedes para poderles explicar o aclararles dudas que tengan frente a esto.
Mi invitación es que hagan ejercicios, que practiquen, que se sienten frente a su computadora, a su portátil y puedan desarrollar ejercicios de esto, aunque esto es muy sencillo. Esto más lo podemos hacer desde la práctica en el módulo 2. Vamos a poder interactuar desde la práctica para poder desarrollar una serie de actividades, de ejemplos, donde puedan llegar a desempeñar más fácilmente este tipo de herramientas y así poder interactuar más fácilmente con la hoja de cálculo de Excel y para ustedes sea mucho más fácil, sea mucho más cómodo poderlo hacer. Bueno, listo, terminando esta parte del área de trabajo y ampliando la explicación frente al tema de referencias a celdas, referencias a rangos, que hace parte del área de trabajo y lo que vamos a desarrollar, también que ya tienen claro que se utiliza un igual, un más para iniciar una fórmula. Terminamos con esta parte introductoria con respecto al área de trabajo. Voy a dejar esta primera etapa de este video hasta acá para que puedan interactuar con este primer video y voy a generar un nuevo video con respecto al segundo tema, tipos de datos y formatos. Un abrazo a todos, espero que vean todo el material y todo el contenido que les voy a dejar para que puedan empaparse a nivel general de la hoja de cálculo de Excel, su entorno de trabajo y sus herramientas para que podamos entrar en materia frente al tema de las fórmulas en el segundo módulo. Los invito entonces a que estén pendientes del segundo video. Que estén muy bien.